Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en este 29 de noviembre, terminando prácticamente el mes y ya entrando a la recta final del año 2016. Y sin duda alguna el tema del petróleo ha sido una noticia durante todo el año y viene desde el año pasado y tiene que ver fundamentalmente con el precio del petróleo. Para analizar sobre qué evolución puede tener el precio del petróleo y la incidencia de la OPEP en cuanto a una determinación de un precio base, hemos invitado y estamos haciendo contacto con Houston, con Jaime Brito, analista económico y analista del sector petrolero, analista internacional, a quien le damos la bienvenida. Jaime, muchas gracias por atender nuestra llamada y entrar a este análisis sobre un sector que es apasionante y que a ti, sobre todo, te apasiona mucho, el tema petrolero. Jaime, el precio del petróleo, como lo dije en la introducción, ha sido noticia durante 2 años seguidos. Vemos que el precio todavía tiene un efecto guingringongo, sube, baja, no se logra estabilizar, aunque en estos últimos días puede estar en el rango entre los 45 y 50. ¿Cómo ves tú la evolución del precio del petróleo? ¿Se puede lograr una estabilidad en el precio? Bueno, Carlos, muchísimas gracias primero que nada por invitarme. Es un gran honor estar contigo esta mañana. El precio tiene básicamente 2 opciones. La primera es que gracias a un acuerdo al que puedan llegar los países productores de la OPEP, más otros países no productores como Rusia principalmente, pudieran recortar producción y que por lo tanto se pudiera facilitar, se pudieran dar las condiciones para que el precio del crudo se fortalezca más fuertemente en el corto plazo y que pueda rebasar ya permanentemente los $50 para arriba. Esta posibilidad cada vez está más lejana por como estamos viendo la evolución de los últimos 5 días respecto a las conversaciones de miembros de la OPEP. La otra opción para el precio del crudo es que los países productores en realidad no hagan nada, no ajusten producción, no recorten, y que por sí solo lo que es el balance de oferta y demanda se dé de tal forma durante los siguientes 18 meses que la producción petrolera, que es tan excesiva en la actualidad, sea alcanzada por la demanda, que se incremente con el tiempo y que por lo tanto por sí mismo, por los fundamentales del mercado, el precio del petróleo se fortalezca arriba de los $50 de manera permanente después del 2017. Esas serían las 2 opciones. Ahora, Jaime, pero te planteo también la inquietud. Es decir, a ver, Estados Unidos va a continuar con su política de utilizar sus reservas e insistir con el tema del fracking, con lo cual pues dejaría de demandar en los mercados globales de petróleo y eso pues al retirar esa demanda pues evidentemente tiene una afectación en los precios. Pero también por otro lado está Irán, que dice yo tengo que recuperar el espacio perdido durante todo este tiempo. Entonces, es realmente planteado este escenario, más un Donald Trump que estamos viendo que está entrando de forma muy agresiva a la política internacional. ¿Tú crees factible realmente que el precio se estabilice en el rango de los 50 o que pueda disminuir en un momento dado? Bueno, aquí sería interesante analizar con un poco más de detalle las 2 opciones que planteábamos. Por un lado, ciertamente los Estados Unidos han sido un factor relevante de producción petrolera en los últimos años. Como resultado de esta decisión de Arabia Saudita y del resto de los países de la OPEP de mantener la producción o sobreproducir durante los últimos 2 años, cuando el precio del petróleo se ajustó a la baja, le pegó directamente, al igual que el resto del mundo y América Latina, le pegó a la producción de Estados Unidos. Estados Unidos estaba produciendo arriba de 9.200.000 barriles de crudo y tan solo en este año 2016 respecto al año pasado la producción en Estados Unidos cayó en casi 600.000 barriles. Es decir, la producción de Estados Unidos se ha visto disminuida significativamente, no como muchos quisieran, incluyendo Arabia Saudita o Rusia, pero sí se ha disminuido. El escenario real en cuanto a la recuperación de precios depende de la cohesión que pudiera existir, la coordinación entre miembros de la OPEP. Concretamente, se había acordado en una reunión previa en el mes de septiembre en Argelia que para finales de noviembre, se iban a negociar los detalles para que los países miembros de la OPEP acordaran mantener la producción congelada y ya no incrementar más producción. Como principio, mantener la producción congelada en más o menos 33 millones de barriles por día como total.
había una posibilidad incluso de que los miembros acordaran recortar producción de esos 33 hacia abajo y cómo se repartirían la producción. Desgraciadamente ahora para el mes de noviembre, que llegamos a un día de la reunión del 30, el comité técnico de los miembros de la OPEP que tenía que negociar este congelamiento de producción no llegó a ningún acuerdo concreto, porque hay una gran pelea, una discusión entre Irán, Irak, Arabia Saudita y otros miembros de la OPEP de cómo se van a poner de acuerdo en el número oficial, entre comillas, de cuánto está produciendo cada país. Es decir, cada país dice, por ejemplo, Arabia Saudita, yo estoy produciendo 10.600.000 barriles, pero ese es su comunicado oficial. Pero si el resto de los países hace una recopilación de las encuestas de cuánto está produciendo el país, a lo mejor las encuestas independientes dicen que el número es mayor o menor. Y este tema de cuál es el número oficial a tomar en cuenta para los recortes lo están discutiendo fuertemente Irak e Irán. Como no se están poniendo de acuerdo el comité técnico para acordar cuál es el nivel base, a quién creerle en cuanto a cuánto está produciendo cada país, se canceló una conversación que iba a haber el día de ayer entre la OPEP y Rusia. Es decir, la OPEP misma está reconociendo que como no se están poniendo de acuerdo entre ellos para el congelamiento de producción, para acordar cuánto está produciendo oficialmente cada país, no tiene sentido invitar a un no miembro de la OPEP como Rusia para invitarlo a participar en un acuerdo que no existe todavía. Entonces, este es el tema preocupante, que si no hay cohesión de la OPEP, se va a seguir produciendo bastante. Primero, Jaime, arreglar las cosas al interior de la OPEP, es decir, arreglar las cosas en casa. Pero vamos a lo siguiente, ¿cuáles son las líneas sensibles por las cuales no se pueden poner de acuerdo? Básicamente es un tema de la necesidad de tener más ingresos para esos países poderosos, o simplemente es un tema que tiene efecto en cuanto a geopolítica. Bueno, sí, básicamente todo está mezclado. El mercado petrolero es difícil separarlo de lo social, de lo político, etcétera. Cada país básicamente está peleando para producir lo más posible. Y aquí está el detalle, que Irán desde principios de año ha pedido que no se le incluya en los recortes de congelamiento de producción o de recorte de producción, porque apenas a este país, a Irán, se le permitió regresar al mercado internacional con el levantamiento de sanciones a principios de año. Si recordamos las conversaciones entre OPEP y no OPEP a principios de año, se decía, ok, vamos a acordar un acuerdo de recorte de producción o de congelamiento desde Qatar a principios de año. E Irán decía, bueno, es que yo todavía tengo que incrementar en 1 millón de barriles por día mi producción que me acaban de permitir regresar al mercado. Entonces no van a aplicar los acuerdos a que llegue la OPEP, no van a aplicar a mí. Irak también tiene un argumento muy similar. Irak dice, bueno, yo estoy en medio de una recuperación de un conflicto armado, estoy armando mi gobierno, y cualquier acuerdo que se lleve a cabo no va a aplicar a mí al 100%. Entonces hay esa pelea básicamente entre Arabia Saudita, que desea como líder del grupo imponer unas condiciones básicas para que todos pongan de su parte, que todos participen, pero los otros dos grandes dentro de la OPEP, que son Irak e Irán, normalmente quieren producir lo más posible o que se les dé un espacio para que puedan incrementar su producción. Ahora, entonces esa ha sido la discusión básica. En este tema hay ganadores y perdedores, porque claro, países poderosos se pueden dar el lujo que los precios estén en niveles bajos, o llamemos así, no en relación, que no estén en los niveles de hace años, de hace un par de años, que esté en el rango de los $100. Ahora, pero ¿qué impacto va a tener esto en los países emergentes, en los países latinoamericanos, productores, explotadores de petróleo que cuentan con los recursos naturales? Sí, en efecto, esto lo hemos visto ya en los últimos 2 años. Hemos visto cómo se han tenido que ajustar a la baja los presupuestos federales de países que tienen petrolizada fuertemente sus finanzas públicas, ¿no? El ejemplo más básico, más claro es el de Venezuela, que depende fuertemente de las exportaciones petroleras, de los ingresos petroleros. Y es por eso que Venezuela ha estado tan activo viajando. Por ejemplo, en estos últimos 2 días iban a estar en Rusia intentando charlar con el ministro de Energía ruso, Novak, etcétera. Le pega bastante a las finanzas en Colombia, en México mismo. Y es, como dices tú, hay algunos países que dependiendo de sus balanzas de importación o exportación, a lo mejor les conviene
que el precio del petróleo esté más bajo. Para los países que no producen mucho crudo, pero que son dependientes de importaciones del mercado internacional, por ejemplo, viene a mi mente Chile, que no es un productor de petróleo, pero que se importa bastante producto. Este tipo de países les puede convenir, entre comillas, que se reduzca el precio del crudo o que se mantenga relativamente bajo, ¿no? En sí, para toda América Latina en general, desde el punto de vista de limitar inversiones a la región, de que no lleguen grandes empresas a poner su dinero para producir petróleo en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en México, pues tiene un impacto negativo en general. Y ya para terminar, Jaime, te hago una pregunta. Es decir, con esta inestabilidad y con esta incertidumbre del tema del precio del crudo que nos vuelve escépticos frente a una eventual alza o estabilización en los 50, 55 dólares, acá en el Ecuador se está discutiendo la necesidad, y esto ya lo conversamos tú y yo en este mismo año, por el mes de septiembre, la necesidad de implementar el tema de la refinería del Pacífico. ¿Es conveniente y podría ser rentable para el Ecuador entrar a una refinería del Pacífico en época de precios bajos y entrar a la industria petroquímica a partir de esta refinería? Bueno, el tema de si es factible o no una refinería depende de mucha información y de muchas variables. Nunca he tenido a la mano todos los análisis económicos, etcétera, para dar un juicio si es conveniente o no específicamente esta refinería de Ecuador. Lo que sí te puedo decir es que una refinería en general no tiene mucho sentido para muchos países, para muchos mercados internacionales. Por ejemplo, si en México quisieran invertir en una refinería, estando tan cerca de los Estados Unidos que tienen tanta refinación y que exportan bastante, a lo mejor económicamente no sería factible poner una en México. En Ecuador, que está un poco más alejada del mercado americano, que produce mucho refinado, y siendo un país productor, siendo Ecuador un país productor, es factible, es posible que el proyecto de la refinería sí tenga mucho sentido económico. Cuando tienes una integración en la cadena de suministro, produces tú mismo crudo, tienes tu propio mercado, tu demanda que está creciendo en el país y tienes un proyecto que sea factible desde el punto de vista de qué unidades, qué plantas vaya a constituir la refinería para que tengan un procesamiento óptimo, es posible que esa refinería sí tenga sentido. No he visto el análisis del gobierno, de quien está haciendo la factibilidad, pero podría ser algo conveniente para el país y desde el punto de vista nada más de refinación como negocio, como proceso. Aparte de eso están las otras capas sociales que son la generación de empleos domésticos, el efecto multiplicador en la economía doméstica de la región donde se está construyendo la refinería, etcétera. Entonces, posiblemente sí sería un proyecto bastante beneficioso para el país, dependiendo de cómo esté planteado, y no he tenido yo oportunidad de ver los detalles. Jaime Brito, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada y te comprometemos para hacer el seguimiento de cómo va evolucionando el precio del petróleo, considerando pues que la OPEP está tratando de incidir en esto, no con mucho éxito, pero vamos a ver, ojalá que para el bien de las economías latinoamericanas, pues el precio del petróleo por lo menos se logre estabilizar. Jaime, un abrazo. Un placer, hasta luego, gracias. Bueno, hacemos una brevísima pausa y regresamos con Lenin Hurtado, candidato por Unidad Popular a la Asamblea Nacional.